¿Estás preparado para adentrarte en un mundo donde las calles están gobernadas por despiadados capos de la droga? ¿Donde el peligro acecha en cada esquina y la violencia es cosa de todos los días? Bienvenido al mundo de Benioff Adawi, un hombre cuya historia es tan emocionante e impredecible que le dejará al borde del asiento, desde su ascenso al poder hasta su papel en la Guerra del Mocro, que sacudió a Ámsterdam hasta sus cimientos. La historia de Benioff está llena de luchas de poder, giros inesperados y revelaciones asombrosas. Abróchate el cinturón y prepárate para un viaje salvaje en el que exploraremos la vida de uno de los capos de la droga más famosos de la historia y de Holanda. Esta es la historia de Benioff Adawi, y no querrá perdérsela. Vida temprana. Prepárese para conocer la historia jamás contada de un hombre que surgió de las sombras de una pequeña ciudad holandesa para convertirse en uno de los delincuentes más conocidos y temidos del mundo. Nacido en 1987 en Leeuwarden, Países Bajos, Benioff Adawi, o Benioff para abreviar, tuvo una educación misteriosa que pocos conocen, pero lo que sí sabemos es que tenía un hambre implacable de poder y dinero, lo que lo llevó al oscuro submundo del tráfico de cocaína de Ámsterdam. Con una combinación de ambición, determinación y una inquebrantable voluntad de asumir riesgos, Benioff escaló rápidamente posiciones y se convirtió en el capo de la jerarquía criminal. Benioff vs Gwenet Marta. La historia de Benioff y Gwenet Marta está llena de intriga, traición y violencia. Ambos eran figuras poderosas e influyentes en el submundo criminal de Ámsterdam, cada uno con sus propias ambiciones y aspiraciones de control. Sin embargo, sus caminos acabarían cruzándose, dando lugar a una amarga rivalidad que acabaría en un derramamiento de sangre. En este artículo, exploraremos cómo estos dos matones se convirtieron en enemigos y los acontecimientos que finalmente condujeron a su caída. El escenario estaba preparado para una sangrienta lucha de poder entre los dos señores de la droga, cada uno decidido a salir vencedor. No tardó en estallar la violencia en las calles de Ámsterdam cuando el clan de Marta y la banda de Benioff se enfrentaron en una batalla por el control del tráfico de drogas de la ciudad. El ascenso y caída del clan de Gwenet Marta es una historia clásica de imperios criminales que se desmoronan desde dentro. Marta se había convertido en la jefa del mercado de la droga de Ámsterdam y estaba decidida a ampliar su alcance a otras zonas de Europa. Sin embargo, su éxito le trajo enemigos, y los problemas de Marta comenzaron con el asesinato de su hermano en 2003. A pesar de este temprano revés, Marta siguió manteniendo su posición de rey del mercado de cocaína de Ámsterdam durante muchos años, pero a principios de la década de 2010 surgieron nuevos rivales para desafiar su poder. Uno de ellos era Benioff, un joven delincuente de Eindhoven que rápidamente creó su propia organización y trató de controlar el lucrativo tráfico de drogas en Ámsterdam. La disputa se intensificó en mayo de 2013, durante una fiesta de baile frente al mar, celebrada en el Amsterdamse Scheepvaart Museum. Entre los que habían futbolistas de alto nivel y miembros del AMPA, sonó un disparo. Un primo de Gwenet Marta había disparado mortalmente a uno de los socios de Benioff en represalia por el asesinato de Bow Wow, una de las manos derechas de Marta. La tensión entre Marta y Benioff fue en aumento hasta desembocar en una sangrienta guerra territorial que se conocería como la Guerra del Mocro. Los dos hombres y sus respectivas organizaciones se enzarzaron en una batalla por el control del tráfico de drogas de Ámsterdam, en el que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Los tiroteos, atentados y asesinatos se convirtieron en sucesos habituales a medida que se intensificaba la pugna entre los dos capos de la droga. La Guerra de Mocro. ¿Qué ocurrirá a continuación en el continuo conflicto entre las bandas de los bajos fondos de Ámsterdam? A medida que avanzamos, la Guerra de los Mocro, Benioff se convertía en un poderoso personaje de los bajos fondos de Ámsterdam, y su reputación crecía a medida que se enfrentaba a la organización de Marta. A pesar de los considerables recursos y conexiones de Marta, Benioff demostró ser un oponente formidable, y siguió ganando terreno en la batalla por el control del lucrativo tráfico de drogas de la ciudad. El asesinato de Bow Wow, que tuvo lugar en 2012, fue el catalizador de este conflicto. Bow Wow fue asesinado por miembros del clan de Marta, que buscaba venganza por su implicación en una disputa sobre un cargamento desaparecido de 200 kilos de cocaína valorados en unos 14 millones de libras que había llegado al puerto de Amberes. El asesinato de Bow Wow fue considerado un acto de agresión por la organización de Benioff, que juró vengarse de Marta y sus socios. Ambos grupos se culparon mutuamente por la pérdida del cargamento, lo que provocó un aumento de la tensión y finalmente una violenta disputa que duró varios años. La disputa se conoció como la Guerra del Mocro y provocó un caos generalizado con el resultado de la muerte de más de 30 personas, entre ellas transeúntes inocentes. El conflicto entre Benioff y Marta alcanzó su punto álgido el 22 de mayo de 2014, cuando Marta fue asesinada a tiros a la salida de un café de Ámsterdam. El asesinato marcó el fin de una era en el submundo criminal de Ámsterdam y señaló el ascenso de Benioff a la cima de la jerarquía de la droga de la ciudad.
El papel de Benioff en la Guerra del Mocro. Benioff ha desempeñado un papel importante en el inicio de la Guerra del Mocro, un conflicto que asoló el submundo criminal marroquí en los Países Bajos. Era miembro del famoso grupo delictivo conocido como Las Tortugas, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del país. Las Tortugas tenían un bastión en la ciudad de Ámsterdam y eran conocidas por sus tácticas despiadadas y su comportamiento violento. En 2012 estalló una lucha de poder entre dos facciones de las Tortugas, lideradas por Benioff y Gwyneth Marta. El conflicto era por el control del tráfico de drogas en Ámsterdam, y ambos bandos estaban decididos a salir victoriosos. La situación no tardó en agravarse y las dos facciones empezaron a atacarse con armas y granadas. La guerra entre las dos facciones de las Tortugas pronto se extendió a otros grupos delictivos marroquíes de los Países Bajos, dando lugar a la Guerra de los Mocro. Benioff, uno de los principales instigadores del conflicto y responsable de muchos de los actos violentos ocurridos durante la guerra, ordenó numerosos asesinatos y llevó a cabo varios ataques de gran repercusión contra las bandas rivales. Sin embargo, a pesar de su reputación de criminal despiadado, Benioff también contaba con fieles seguidores entre muchos jóvenes marroquíes de los Países Bajos, que lo veían como un héroe y un símbolo de la resistencia contra las autoridades holandesas. La Guerra del Mocro se cobró decenas de vidas y se convirtió en una de las guerras de bandas más violentas y mortíferas de la historia de Holanda. A pesar del enorme coste humano de la Guerra del Mocro, finalmente llegaría a su fin con la detención o el asesinato de muchos de los principales implicados, entre ellos Benioff y Gwyneth Marta. Sin embargo, el legado del conflicto seguiría persiguiendo a los Países Bajos durante años, con muchos interrogantes sobre las causas y las consecuencias de la Guerra del Mocro. Detención y condena. La detención y condena de Benioff supuso un duro golpe para su imperio criminal y marcó el fin de una era en los bajos fondos de Ámsterdam. Tras huir a España para evitar su detención, Benioff fue detenido y extraditado a los Países Bajos para ser acusado de su participación en la Guerra del Mocro. La guerra había sido un conflicto violento y sangriento en el que se produjeron numerosos asesinatos y actos de violencia entre el cartel de Marta y la banda de Benioff. A pesar de sus esfuerzos por eludir la acción de la justicia, Benioff fue declarado culpable y condenado a 6 años más de prisión, además de su condena de 12 años. Sin embargo, incluso entre rejas, la influencia de Benioff en el submundo criminal sigue siendo significativa. Su reputación de delincuente despiadado y astuto le ha granjeado el respeto y el temor de sus compañeros, y muchos siguen buscándole como guía y líder. Su historia sirve de advertencia a quienes buscan el poder y riqueza a través del tráfico de drogas, recordándoles lo mucho que está en juego y las duras consecuencias que conllevan una vida así. A pesar de su caída, el legado de Benioff sigue pesando sobre Lampa en Ámsterdam. Su ascenso al poder y su posterior caída sirven de advertencia sobre los peligros del tráfico de drogas y la naturaleza impredecible de los imperios criminales. Mientras los Países Bajos siguen enfrentándose a los retos de la delincuencia organizada, la historia de Benioff y la Guerra del Mocro sigue siendo un duro recordatorio de la compleja y mortal dinámica que entra en juego en el mundo de las drogas y la delincuencia organizada. Al final, la historia de Benioff sirve de crudo recordatorio de los peligros y las consecuencias de la delincuencia organizada. Puede que la Guerra del Mocro haya terminado, pero su impacto en la sociedad holandesa y en el submundo criminal permanece. La violencia y la destrucción provocadas por Benioff y sus secuaces han dejado una profunda cicatriz en la psique de la nación, y el recuerdo de las vidas inocentes perdidas nunca se olvidará.